Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber venido a esta conferencia sobre la falta de acceso a los medicamentos y las repercusiones en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, las experiencias situadas en el sur global. Vamos a tener a representantes de distintas ONGs, gracias a las cuales vamos a enterarnos de muchísimas cosas. Yo no os voy a dar más que eso, el agradecimiento por haber venido, porque al final son ellas las protagonistas, que son quienes nos tienen que trasladar muchas de las situaciones que suceden en el mundo y que a veces no son ajenas porque son más cercanas de lo que pensamos, pero bueno, a veces nos cuesta darnos cuenta de todas las situaciones que suceden. Le dejo a Julieta, que ella os hace una presentación de todas las personas. Fura minnu bɛ feere ka sɔrɔ lisansi la u ka ca an b'a ye an ka sigidaw la yan an b'a ye duguba kɔnɔnaw la yan nɔ pratiquement bɛɛ donna fura feere la i b'a ye ni ya pharmacie partenaire mɔgɔw kɔni u ka ca parce que an bɛ hali banabaatɔ minnu mana na anw fɛ yan n'an y'u ɲininka bana daminɛ waati jumɛn u ye fura ta wa u b'a fɔ awɔ n ye nin fura ta n ye nin fura ta n'i ko k'u y'a san u b'a fɔ k'u y'a san butigi la u y'a san dɔ bolo o tigi dun tɛ fura feere la ye pharmacien tɛ fosi tɛ an y'a ka caman bɛ yen nɔ butigitigiw bɛɛ bɛ fura feere donc fura ninnu efficacité t'a la fura ninnu tɛ bilalen condition ɲuman na u kɛlen k'u bila funtɛniw na o yɛrɛ bɛ u ka bana tɔw juguya o lieu que k'u furakɛ. Ne bɔla a kalama ne yɛrɛ wulila ka se ne terimuso dɔ bɛ yen nɔ o ye dɔgɔtɔrɔ ye n ye ɲɛfɔ k'a ɲɛna a y'a fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko bangekɔlɔsi fɛɛrɛw bɛ yen nɔ a kɛra sababu ye ne yɛrɛ kɔni ye sena ka dɔ kɛ a la parce que fɔlɔ a kun tɛ sɔrɔ yan an kun bɛ déplacer ka taga kɛ an bɛ taa Kita ou bien an bɛ taa Bugariba yan an kun bɛ taga o yɔrɔ ninnu na mais sisan o bɔra an ma an b'a kɛ an yɛrɛ fɛ yan sisan ne yɛrɛ kɔni ne ye dɔ kɛ awɔ a kɛra sababu ye fana n ye n terimuso dɔ fana lafaamuya olu fana mɔgɔ dama dama an nana ka na se dɔgɔtɔrɔmuso ma an ye olu fana ta ɲɛnabɔ nɔgɔya la bon dɔ delila ka na anw fɛ yan vraiment fura gɛlɛyara a bolo fo k'a dama tɛmɛ a ma se ka fura san ne kɔni ne yɛrɛ b'o misali ta ne kumana cɛ fɛ ko wari de t'ale bolo fura ka gɛlɛn o muso nana kɔnɔ wɛrɛ ta a nana a ma solutionné an y'a ci ka taa Kita yan'a ka se Kita kasara kɛra bon bɛɛ ye gɛlɛya de ye ni fura gɛlɛyala kojugu a kasara ye kɔlɔlɔ a kɔlɔlɔ ye saya yɛrɛ de ye donc o de b'a gɛlɛya fo k'a dama tɛmɛ n'an kɔni sera ka mɔgɔ sɔrɔ ou bien ONG ninnu ko ɲɛsin bangekɔlɔsi fura ma k'a di nɔgɔya la vraiment a bɛ fisaya musow ma fo k'a dama tɛmɛ. Fura sɔtɔbaliya a kɔlɔlɔ b'a lase hadamaden ma ni fura man sɔtɔ i tɛ dun fura yɔrɔ min nɔ ka jɛ la i tɛ si nɔ jomo jomo a bana tɔw jogowa ni ala man kɛ sababu ti a dolu ni a tɛ dolu ni kisi ne mɛ ɲa holan ta kɛ tan de yɛrɛ la ne peseli ngara sigede kanga wa ujumani peseli manda mitaja aminante ja ko wa ko hata wori men ga ngande la wa o worin tan bula sintenke dati holo men hota kan ke timna dia ko dati hulan nan mana se khelanya wa o dati hulan nan hana o sile juma men banajo kwata ne tata kata ko hata kate nya la bononno kanga ta ki ta nye sila ki ta juma men dinni mankisi ne re banata halit ati dambale ati nya hada madinya la ni furalu soto to e lan sigi bi alhamdulillah furalu yakan kasoto an sigi na heto ambe ala tanto menu na to furati hana ambe ala tanto anya ala dali wolete halibe ala ka wo nyata ka ala ka wo sabati no ya ka dun kulula ande tigele ya men soto ande ko sanna mo gola ande ta hewolo ko soto. Vale, pues estos testimonios son algunos de los testimonios de las mujeres que pertenecen a regiones olvidadas de Mali, donde prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina, los matrimonios infantiles y la violencia de género están normalizadas. En estas regiones, los sistemas de salud se convierten en vías fundamentales para la libertad de las mujeres y de las niñas.
La posibilidad de acceder a medicamentos, a métodos anticonceptivos, a controles prenatales y a un personal sanitario empático y respetuoso nos permite a las mujeres tener una existencia digna. Estas acciones nos reconocen a nosotras como sujetos de derechos y con dignidad. No morir durante el embarazo por falta de servicios de salud, no sufrir consecuencias graves en nuestros cuerpos por no tener acceso a medicamentos, no debería ser un privilegio solamente de mujeres de países del norte global. Entonces, ¿por qué no mirar estas realidades y reconocer a estas mujeres como iguales? Es precisamente por todo esto que desde Farmamundi y junto con nuestras socias locales llevamos a cabo el proyecto en el cual también se enmarca esta charla, que se titula Promover el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia de mujeres, adolescentes y jóvenes de la comuna rural de Cocofata, en Mali. En este proyecto, mujeres y niñas están accediendo a insumos fundamentales para su salud sexual y reproductiva y reivindican así su derecho a la vida y a la salud. Si bien he mencionado palabras como la libertad y la igualdad, lo que hoy, junto a las demás ponentes, queremos destacar es un concepto mucho más profundo, que es el de justicia restaurativa. Este tipo de justicia no solo busca reparar el daño causado por las inequidades, sino también transformar las estructuras que perpetúan esas desigualdades. En Mali, una de las regiones, una de las lenguas más habladas es el bambara, y hay una frase que define perfectamente lo que nos reúne hoy y que voy a intentar decir. Saria Nitien o Lubitaka Nyogonie, que significa la verdad y la justicia siempre van juntas. Espero que al final de hoy la verdad de estas realidades salga a la luz y que las historias de estas mujeres y niñas no queden en el olvido, y que cada una de nosotras y nosotros salgamos de aquí con el compromiso activo de ser parte de este proceso de justicia. Ahora sí voy a dar paso a la primera ponente, que nos ayudará un poco a adentrarnos más en la temática de la salud sexual y reproductiva, dándonos una perspectiva global de la situación. Su nombre es Ave María Aburto, ella es tesorera de Médicos del Mundo, una organización que se dedica hace muchísimos años a trabajar para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, enfermedades o conflictos armados. Hola, bueno, gracias por invitarme y por darnos la oportunidad de participar. Bueno, yo voy a pasarlo rápidamente porque igual para no pasarme de tiempo, y entonces lo que he hecho al principio es, bueno, lo vamos viendo porque si no me lío. Bueno, el acceso a medicamentos es esencial, es un componente clave para garantizar el derecho a la salud, ¿no? Y en los países regiones de baja renta, la limitación de acceso a estos medicamentos supone una barrera que afecta a la salud pública y de manera notable a los programas de salud sexual y reproductiva. Para situar, solamente no voy a leer todo esto, para situarnos, ¿qué son los programas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, un programa de salud sexual y reproductiva integral puede tener todos estos componentes, estos 10 componentes, dependiendo de la casuística, del contexto, de las necesidades, pues tendrá varios, no tendrá, ¿no? Entonces voy a pasar muy rápidamente por ellos para nombrarlos. Una adecuación afectivo-sexual integral, sobre todo dirigida a toda la población, pero sobre todo a adolescentes, juventud, poblaciones más vulnerables, que respete los derechos humanos, la igualdad de género. Información, asesoramiento y acceso libre y responsable a métodos y servicios anticonceptivos. Atención prenatal durante el parto, postnatal, incluida la atención obstétrica y neonatal de emergencia. Interrupción voluntaria del embarazo segura y tratamiento de sus posibles complicaciones. Prevención y tratamiento de infecciones y enfermedades de transmisión genital o sexual, tanto con actividades de prevención como de tratamiento. Prevención, atención, protección frente a todas las formas de violencias de género, incluyendo las prácticas adicionales nocivas que Julieta nos acaba de nombrar. Aquí me voy a detener un poquito más, ya que estamos hablando de estos programas y el lunes es el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia de Género. La violencia de género en todas sus formas supone una vulneración de derechos humanos y es un problema de salud pública. Políticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina, el planchado de pechos, matrimonio infantil, ciertas formas de modificación del cuerpo para adaptarse a los cánones de belleza regionales, violencia en el marco de la pareja o expareja, prostitución, trata con fines de explotación sexual,
explotación reproductiva, violaciones, el auge de las violaciones en grupo, abuso de menores, violencia obstétrica. Todos estos suponen una violación de los derechos humanos y constituyen un problema de salud pública, ¿no? Para hacer frente a este contexto de violación de género, violaciones de género, hará falta también capacitar a los profesionales que van a atender o acompañar a estas víctimas. Establecimiento de protocolos de atención específicos en los distintos ámbitos. Sensibilización a la población sobre las violencias de género. Instar también a los poderes públicos a que mejoren las leyes relacionadas con la violencia de género y hacer cumplir la aplicación de las mismas. Otro elemento más de estos programas de salud sexual y reproductiva es la prevención, detección y manejo de tipos de cáncer relacionados con la sexualidad y la reproducción, especialmente el cáncer de cuello de útero, sobre todo poniendo el foco aquí por su elevada mortalidad, porque afecta a muchas mujeres jóvenes y por ser fácilmente prevenido con tecnologías simples y accesibles, ¿no? Otro elemento, información, asesoramiento y servicios relacionados con la subfertilidad e infertilidad. Este es un elemento que está bastante abandonado, sobre todo estamos en poblaciones donde la fertilidad es muy elevada y normalmente existe una ausencia de preocupación política por este tema. Además, el coste es muy elevado, ¿no?, de la reproducción asistida de las técnicas. Pero bueno, es otro componente más. Información, asesoramiento y servicios relacionados con la salud y el bienestar sexual, por ejemplo, mediante servicios de mediación cultural. Y servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos de las distintas orientaciones sexuales, ¿no? Personas trans. Bueno, esto es un mapeo, nos vamos a detener de los proyectos de médicos del mundo, tienen diferentes países, son 12 países en este tipo de programas con sus diferentes líneas de actuación. Ahora me he centrado en la parte de las limitaciones en el acceso a medicamentos, ¿no? Para la OMS es una estrategia clave mejorar el acceso y la asequibilidad de los medicamentos esenciales y de todos los productos de salud esenciales, medicamentos, tecnologías de apoyo, diagnóstico in vitro, dispositivos médicos y vacunas. La OMS ha elaborado una serie de directrices, normas, pautas para ayudar a los diferentes países a establecer políticas en materia farmacéutica, pues guías clínicas, listado de medicamentos esenciales, ¿no? Publica cada 2 años la lista de medicamentos esenciales, la lista básica, que son unas necesidades mínimas para un sistema básico de atención sanitaria, tiene en cuenta la seguridad, la eficacia y también el costo, que sean rentables. Y luego una lista complementaria con medicamentos que para utilizarlos se requieren o bien instalaciones especializadas o profesionales especializados o una formación especializada. Bueno, esto es el último listado de la OMS, medicamentos que ellos, del grupo de medicamentos que tienen, como aquí hay mucho farmacéutico y farmacéutica, pues puesto en salud sexual. Y luego, además de los específicos, pues vacunas, antimicrobianos, pruebas de detección, productos pediátricos, fórmulas de lactancia, dispositivos, en fin, dependiendo del contexto, ¿no? Luego, pues la limitación al acceso a medicamentos se debe a varios problemas en estos países de baja renta. Factores económicos, ¿no? Hay una falta de recursos financieros que aseguren el suministro, con lo cual hay una escasez de medicamentos, los precios elevados, prácticamente el 90% de la población tiene que pagarse los tratamientos, con lo cual esto supone la mayor partida después de los alimentos del gasto de las familias. Y una gran parte de la población mundial no tiene acceso, no puede pagar los medicamentos, con lo que supone de crisis de salud pública, aumento de tasas de morbilidad y mortalidad. Débil red pública de salud. Suelen estar sobrecargados los sistemas, infraestructuras sanitarias deficientes, también son deficientes las infraestructuras energéticas, las comunicaciones, los transportes, especialmente en áreas rurales y marginales, falta de personal cualificado, políticas inadecuadas y débil gobernanza, falta de regulación o normativas deficientes, corrupción, falta de políticas coherentes para asegurar el acceso a medicamentos. Estos factores limitan la capacidad de los gobiernos para garantizar la disponibilidad de productos farmacéuticos. Dependencia de donantes externos. Normalmente la producción local es escasa, si no nula, y hay una ausencia de proveedores locales
cualificados, ¿no? Porque hay que garantizar la calidad. Y entonces hay una dependencia de medicamentos importados. Lo que supone esto es, hay barreras comerciales, aranceles, impuestos sobre importaciones, aumentan el costo de los medicamentos. Esto también conlleva un aumento que antes de falsificaciones, en el vídeo lo veíamos, falsificaciones o de medicamentos de calidad subestándar, de baja calidad, y una vulnerabilidad ante la interrupción de la cadena de suministro. Además, esto de donaciones que vengan del exterior, pues no son sostenibles en el tiempo, es una herramienta de ayuda en un momento dado, pero no es una solución definitiva, ¿no? Y luego hay dificultades en la propia gestión del medicamento en todas sus fases. En la selección del medicamento hay una selección cualitativa y cuantitativa. La selección cualitativa, una vez visto el contexto, pues necesitamos los documentos sanitarios del país, las guías, las normativas, las listas nacionales, que ya hemos dicho que en muchos casos pues, es complicado tenerlas. La estructura sanitaria de destino, si es un centro de salud, hospital, y qué tipo de atención y de actividades y qué equipamientos hay en ellas. Y el nivel de formación del personal. La selección cuantitativa es importante para disponer de un stock adecuado, ¿no? Aquí hay limitaciones logísticas, procedimientos de registro de los medicamentos, plazos de entrega, dificultades de transporte, procedimientos de importación y despacho de aduanas, espacios disponibles para almacenamiento, condiciones especiales de conservación. Además, es necesario tener un stock de seguridad, una cantidad extra de productos para poder hacer frente a imprevistos. Pero esto hay que medirlo muy bien, porque si nos pasamos, pues se caducan y al final estamos añadiendo otro problema. En la fase 2, en la compra de medicamentos hay que establecer la calidad del medicamento. Se debe garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los insumos. 1 de cada 10 productos farmacéuticos en circulación en estos países de baja renta es de calidad o está falsificado. Con lo que supone esto de riesgo de fracaso terapéutico o toxicidad, impacto negativo para la salud pública, mayor morbilidad y mortalidad, incremento de agentes infecciosos resistentes, pérdida de la confianza en el personal y los servicios sanitarios, impacto negativo en la economía de los países. Por eso es esencial el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales y la selección de fuentes fiables en cuanto a proveedores fabricantes, ¿no? De acuerdo con las normas y estándares. Luego, en la fase 3, la transporte, recepción, almacenamiento y distribución, la OMS ha elaborado unas guías de buenas prácticas de almacenamiento y prácticas de distribución que garantizan el objetivo de asegurar la calidad de los productos farmacéuticos. Además, hay que garantizar la trazabilidad. Aquí hay una serie de limitaciones, como puede ser el transporte. Si los pedidos internacionales están hechos a centros de compra validados, como es el caso de Pharmamundi, pues no hay ningún problema, se encargan del transporte y demás, u otros centros de compras humanitarios. Pero cuando los pedidos se hacen a proveedores locales, pues hay que prestar especial atención al transporte, autorizaciones necesarias, monitoreo de la temperatura, entregas en plazo. En la recepción hay falta de personal cualificado, en almacenamiento instalaciones inadecuadas, imposibilidad de mantener rango de temperaturas, distribución, ya lo hemos visto, carencia de medios. Bueno, esto es una farmacia. Aquí hay 2 ejemplos, una bien y la otra, pues ves la de la derecha, ¿no? Pues así es imposible garantizar un uso racional del medicamento, un control de stocks, un control de caducidades, bueno, con lo que repercute, por supuesto, en la salud de todas las personas, ¿no? Este es un ejemplo, unas fotos de las farmacias del Centro de Refugiados Saharauis, el almacén de la farmacia central. Es muy grande, daros cuenta que se atienden, en los campamentos viven más de 170.000 personas. La fotografía del medio es la cama frigorífico, la cama de la farmacia central, y la de la derecha es de un dispensario, también en los campamentos refugiados. La fase 4, que es la prescripción, dispensación, farmacovigilancia y la prevención, pues volvemos falta de personal cualificado e inexistencia de 3 centros de farmacovigilancia. Y por último, el último paso es la gestión y eliminación de los residuos de productos farmacéuticos. Inexistencia de instalaciones para el almacenamiento de estos medicamentos caducados, con lo cual se corre el riesgo de que salgan otra vez del circuito y acaben en la calle, en los mercados populares. También instalaciones para los residuos generados por la atención.
políticas deficientes o inexistentes en cuanto a destrucción de residuos y instalaciones adecuadas de destructoras, y además el coste de destrucción. Todo esto tiene consecuencias en la salud pública, laboral y medioambiental. Bueno, muy bien. Y ahora he puesto un ejemplito de nuestro proyecto en Mauritania, porque también es de violencia de género y me parecía el más apropiado, ¿no? El contexto de Mauritania. De 170 países, ocupa el número 161 en el índice de desigualdad de género de Naciones Unidas, con lo cual está muy abajo, ¿no? Hay una elevada prevalencia de la violencia de género, altas tasas de mortalidad materna y neonatal, una práctica de mutilación genital femenina alta y un acceso a los anticonceptivos limitado. El trabajo de Médicos del Mundo en salud sexual y reproductiva en Mauritania comenzó en el año 91, entonces se llamaban proyectos de salud materno-infantil. A partir del 2000 pasaron a denominarse proyectos de salud sexual y reproductiva. En este momento estamos presentes en 5 regiones de Mauritania, tanto en zonas rurales como urbanas. Y dado el problema de salud pública vinculado a las violencias de género, desde 2017 se desarrolla un programa que es refuerzo de mecanismos de prevención y atención integral y fomento de la implicación institucional para una vida libre de violencia de género. Se trabaja con el Ministerio de Sanidad, con direcciones regionales sanitarias y con otras organizaciones de la sociedad civil. Bueno, aquí vamos a ver, en estas 5 regiones lo que hay es en 5 hospitales, hay unas unidades de especial atención a las víctimas de violencia de género, que estas son las que apoya Médicos del Mundo y están dentro de los hospitales. Tiene una prioridad la salud materna e infantil, la salud sexual y reproductiva, especialmente la adolescencia, y la lucha contra las violencias de género, en particular la mutilación genital femenina, los abusos sexuales, el embarazo precoz y el matrimonio infantil. Además de la atención, hay una serie de actividades que son importantes a la hora de destacar, ¿no? Formación a médicos especialistas del hospital, del protocolo para atención médica de urgencia a víctimas de violencia sexual. Estas USPEC, que son estas unidades especiales de atención, entonces se han realizado de momento 2 reuniones semanal de todas las personas implicadas en la atención directa, tanto médica como psicosocial, de las 5 regiones, de los 5 hospitales. También es muy importante el encuentro entre los responsables comunitarios de las religiones, ¿no?, para debatir y avanzar en la reflexión colectiva. Y luego aquí hay 2 datos que me parecen significativos. Uno es la inclusión, que se ha hecho la inclusión de un indicador de violencia de género en el Sistema Nacional de Información Sanitaria, de tal forma que se puede hacer un seguimiento de los cambios en el contexto y del impacto de los programas y las actividades implantadas. Y se han introducido medicamentos antirretrovirales en esta atención prestada por la USPEC. Hubo una apertura oral, en 2017 se abrió el primer centro, 2018, 2020 y al final 21, y finalmente en el 2022 se abrió el 5º. Se atienden y se cuidan todas estas formas de violencia de género. La violencia sexual, con violación, agresión sexual, mutilación genital femenina, matrimonio infantil y embarazo precoz. La violencia física, violencia doméstica y familiar, atención médica, social y psicosocial, elaboración del certificado médico. Violencia reproductiva, obstétrica, fístula obstétrica. La fístula obstétrica es importante señalarla porque aquí en nuestro medio y en los países como el nuestro ha desaparecido. Esto es consecuencia de una mala praxis en el parto. Es una violencia también de género en el parto. Pero en países de África y en otros países del sur, esto está al orden del día. Violencia, y por otra parte está la violencia psicológica y emocional, una atención psicosocial y medio familiar, y una violencia social y económica. A través de la USPEC se remite a centros especializados en litigios familiares. Bueno, estas son las víctimas atendidas desde 2017 hasta abril del 2023.
está 24 horas al día, 24 horas al día abierto, 7 días a la semana, tiene un número de emergencia. Y en el tratamiento, por una parte está el tratamiento médico y forense, con consulta, atención médica y quirúrgica, profilaxis, posexposición y anticoncepción de urgencia, elaboración de certificado forense, búsqueda de esperma en casos de violación sexual, seguimiento del embarazo y el parto, cuidados postnatales, atención psicosocial, alivio emocional, según los criterios de gravedad, pues una derivación a atención especializada, y también un apoyo social y legal, apoyo al proceso judicial por parte de las asociaciones de organizaciones de la sociedad civil e incluso un alojamiento en caso de que fuera necesario. Y bueno, para finalizar, me ha ido una transparencia. Bueno, para finalizar, para poner en evidencia que ya hemos visto en qué nivel está del índice de desigualdad de género, pero una tipología de las violencias a destacar. Me ha parecido importante destacar que la gran mayoría de las personas atendidas son mujeres, aunque el 5,2 son hombres. Sabemos que Mauritania es una zona de paso, de tránsito para la migración. La mayoría son hombres migrantes en tránsito, indocumentados. También homosexuales y también hombres que trabajan en el servicio doméstico en condiciones casi, por no decir, de esclavitud. Es destacable en una gran mayoría de personas muy jóvenes y de menores, son la mayoría de las personas atendidas. La gran mayoría de las personas atendidas son víctimas de violación, incluso violación en grupo. Otros tipos de violencia, un porcentaje del 2%, incluye la mutilación genital, el matrimonio forzado precoz y la fístula obstétrica. Y se observa que la mayoría de los agresores son personas conocidas de la víctima, sobre todo familiares. Y entonces, con este panorama, pues acabo y muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponente. Su nombre es Hilaria Vianenque. Ella es trabajadora social de la Cruz Roja, del programa de atención humanitaria a mujeres víctimas de violencia. Bueno, como sabrán, Cruz Roja es una organización que trabaja para dar respuestas integrales a las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y comunitario, reforzando sus capacidades individuales en su contexto social. Y Hilaria nos va a estar hablando un poco también del acceso a la salud en contextos de conflicto y sobre el caso de África subsahariana. Yo no sé cuánto sabéis de África en general, si lo de la tele, si lo de las películas como Diamante de Sangre, no sé, ¿habéis estado muchos por África? Algunos sí, trabajando. Y otros trabajan por África. ¿Y otros trabajáis? ¿En qué país trabaja usted? Pues muchos. Yo soy de Angola, no trabajará en Angola. En Congo trabajamos mucho, muy serio sobre el tema de violencia de género. Pues entonces le va a interesar. Le va a interesar mucho lo que traigo. ¿Usted ha trabajado en el Congo? Le va a interesar mucho lo que traigo. Sí. Tenemos una película muy buena que, si queréis, ya he hecho el cable. Si queréis ver una película muy interesante, se llama Temps d'écoute y es una película que hicimos el tratamiento del hospital, lo que hacemos en ese hospital. No. Mira, igual luego que nos pase, Julieta. Sí. Ahora el link web tenéis una serie de del colegio, la página web del Farmamundi. De Farmamundi. Ah, ok, mira, yo en un principio traigo estos tópicos para hablarnos de esos puntos, ¿no? Porque yo creo que antes de hablar de todo lo que estamos aquí abordando, hay que saber qué países están hasta ahora en conflictos, o sea, que hay conflictos latentes todavía en África. Entonces, allá donde hay conflictos latentes, lógicamente las mujeres y las niñas tienen una situación muy precaria, infelizmente, ¿no? Y luego vamos a hablar concretamente de lo que pasa con las mujeres en estos conflictos. Aquí os voy a presentar, que seguramente lo conocéis, al doctor Mukwege. Traigo al doctor Mukwege, podía hablaros también de Kadia Dzuba, pero hoy os voy a hablar concretamente de él, porque me he encontrado con un documental
precioso, que os voy a dejar también el link para que luego lo veáis completo, sobre todo el trabajo que ha hecho este hombre con las mujeres víctimas de los conflictos, vamos, los cuerpos de las mujeres que han sido usados como armas de conflicto en el Congo, ¿vale? He apuntado algunos minutos del vídeo concretos para que nos dé luego pie a poder entender algunas cosas, pero luego el documental completo lo podréis ver con Julieta. Luego hay personas que, así como Médicos del Mundo y Farmamundi y otras entidades, siempre están allí para echar una mano. Entonces os voy a presentar a pocas, porque hay muchas más, pero no me cabían todas en la diapositiva. Os voy a presentar a algunas mujeres que tanto allí como aquí están luchando para por lo menos visibilizar el problema que hay en estos países, ¿no? Y luego el acceso a los medicamentos. Yo he escuchado a Mari y la verdad es que yo traigo otra perspectiva, mucho más idiosincrásica. Porque los medicamentos de los que hablaré no son los medicamentos que nosotros conocemos aquí, ¿no? Porque al final en las zonas, usted sabrá, en las zonas más remotas de África, las mujeres después del parto no están con los antibióticos, la amoxicilina o lo que sea, no. Hay otros medicamentos. Y además os aconsejo ya como farmacéuticos que estaría muy bien también investigar, conocerlos, porque igual, ¿no? De ahí se pueden salir luego otros componentes, ¿no? Para otros tratamientos. Y luego traigo algunas pequeñas recomendaciones, pocas, porque hay muchísimas, pero he dicho voy a coger 4 o 3 por no ser muy chapas. Bueno, los países en conflictos latentes. Luego también, o sea, toda esa presentación luego si queréis también os paso a Julieta y veis, es un poco de andar por casa, pero bueno, nos da aquí cuatro datos. Los más conocidos, por ejemplo, son los bueno, la guerra civil en Libia, que ya sabéis que empezó con la caída de Gaddafi y tal, y ya no hablamos de Libia, pero hay un problema muy grande. De hecho, aquí en Bilbao ando en un grupo que estamos intentando visibilizar la esclavitud que están pasando muchas personas. Mira, él hace asiento, creo que ya se escucha hablar del problema que hay muy serio en Libia. Luego, el conflicto de Cabinda. Cabinda, no sé si conoces, Cabinda es un enclave que está en Angola, entre Angola y el Congo, y es una zona que llevan años pidiendo la independencia de Angola. Entonces hay un conflicto que lleva siglos y bueno, siglos no, lleva años, porque es un conflicto que surgió con la independencia de Angola en el 75 y ahí está. Luego el conflicto del Níger, a ver si ahora con la salida de, los cambios que ha habido en Níger, se intentan, se pasan, se resuelven, pero bueno, ahí está. Luego el conflicto de Casamansa, ya sabes, el sur de Senegal, que hay también ahí, y luego el tema del Chad, el conflicto del Sáhara, en fin, el conflicto de Katanga, que es donde luego nos vamos también a detener, que es la zona del Congo, que al final donde hay minerales que dan mucho dinero, siempre hay problemas, ¿no? Entonces luego, bueno, es un conflicto que está ahí desde hace muchos años. Luego un conflicto que de aquí no se habla mucho, que es el del Cabo Delgado, de Mozambique, porque hace un tiempo, hace unos años, en esa zona de Mozambique han empezado a surgir grupos jihadistas. Entonces hay muchas mujeres que están siendo forzadas al Islam, en fin, un problemón muy serio en esa zona. Bueno, yo no voy a alargarme mucho aquí, pero bueno, eso es un poco para contextualizarlos, que aunque parezca que no hay, pero todavía hay muchos conflictos latentes en el continente africano, ¿vale? Los más así sonados, el de Nigeria, el Boko Haram. Michelle Obama en su día habló y quería concienciar sobre ello. Hasta ahora no sabemos cómo ha quedado la cosa, cómo están las niñas allí, pero bueno, ahí está. El conflicto del Sudán del Sur, en Mozambique, lo que os he comentado, el Cabo Delgado, y los conflictos en Katanga, en Goma, bueno, en la zona del Congo. Luego con el documental de Dr. Mukwege más o menos podremos ver concretamente cómo se mueve
el tema. Este número es el número, porque a veces ponemos un número, ¿no? Es como 15.352. Es el número de mujeres víctimas de violencias sexuales en la zona del Congo, de los conflictos del Congo. Qué fácil es dar un número, ¿a que sí? Eso es, o sea, detrás de estos números, luego veremos todo el sufrimiento que hay. Los agentes de salud. Pues mira, os voy a presentar a estas pocas mujeres, hay muchísimas más, ¿vale? Y traigo a estas porque nos suenan, son cercanas. A Aisha Ismail seguramente habéis hablado de ella, habéis oído hablar de ella. Save a Girl, aquí se me ha colado el AV. Save a Generation. Es una mujer de Kenia. Yo creo, no sé si natural de Kenia o si fue refugiada de pequeña desde Etiopía. Ahora se me escapa el dato. Y esta mujer sufrió la mutilación genital. Y cuando nació su hija, también la mutilaron. Y ella llegó a un momento de su vida que dijo, yo no quiero esto. O sea, ella he tenido que sufrirlo yo, lo ha sufrido mi hija y ya no quiero para ninguna niña. Entonces vino a España, vive en Madrid y ha creado esta ONG. Entonces intenta, pues desde aquí, sensibilizar contra esta lacra que es la mutilación genital femenina. Luego tenemos a Kadi Atsuba, que es la que está después de Aisha. No sé si os voy a apuntar. Este es Aisha, este es Kadi. Kadi es una periodista del Congo que gracias a ella el mundo y buena parte del país se enteró de las violencias sexuales que estaban sufriendo las mujeres en el Congo y el trabajo que estaba haciendo con ellas el doctor Mukwege. Esta mujer, por su trabajo, ha ganado el premio Príncipe de Asturias. Y luego está Fátima Yarra. Fátima Yarra es de Médicos del Mundo de Navarra, también fue víctima, es de Guinea-Bissau, también fue víctima de la mutilación genital femenina y trabaja con Médicos del Mundo en la sensibilización contra la mutilación genital femenina. Y hay un grupo también de Navarra que se llaman Las Poderosas, que son mujeres supervivientes de varias violencias sexuales que han sufrido mujeres víctimas de trata, de violaciones, en fin, son de varios países de África, en fin, de Latinoamérica, de varias partes, pero son las poderosas, ¿no? Y me gustaría traerlas aquí para que sepáis que están ahí, que son unas cracks y la verdad es que merecen un aplauso de toda la sociedad porque son unas campeonas, la verdad, las poderosas. Y luego aquí están los problemas de salud que afectan especialmente a las mujeres en África. Ave María habló de algunos, hemos hablado de la mutilación genital femenina, el aplastamiento de senos que te he escuchado antes, Ave María, se hace ¿por qué? Porque las amachos, fíjate que lo hacemos las mujeres, es una cosa como la mutilación también, es que al final lo que es la falta de información, ¿no? Cuando las amachos ven que las niñas empiezan a tener los senos, por miedo a que empiecen a despertar el interés de los hombres, les hacen eso. Les atan como con una goma para evitar que les crezcan los pechos. A nivel médico, yo no soy médico, no voy a hablar, pero más o menos podéis imaginar lo que esto puede significar para la salud de las niñas, ¿no? Y luego hablamos de la fístula, está aquí. Efectivamente, muchas mujeres en países africanos sufren esta mala praxis, esta violencia obstétrica. Luego el doctor Mukwege nos va a hablar en el vídeo de cómo intenta reconstruir las fístulas de estas mujeres. Hay algunas que imposible, y de hecho lo dice en el vídeo, imposible. Y luego todos los problemas. En Cruz Roja, me acuerdo hace un par de años de haber atendido a una mujer de Guinea Ecuatorial que tenía un cáncer de cuello de útero y de pecho, porque yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero si tú has dado el pecho a tus hijos? Sí, has hecho tal. Pero si nos dicen que dar el pecho, que evita tener el cáncer de pecho, pero si eso... Y le dije, perdona, ¿cuántos hijos tienes? 12. ¿Y cuánto se llevan uno del otro? Pues 15 meses, 14 meses, 18 meses, 19 meses. Decía, había tenido 12 hijos.
tan seguidos que a nivel hormonal yo creo que el cuerpo hizo plof. Y esa mujer, por cierto, luego se murió. Se murió aquí en Basurto, intentaron ayudarla y tal, pero bueno, vino a España esto, pero ya demasiado tarde. Pero bueno, sin más. Y luego aquí os pongo o sea, al final ya lo habréis visto muchas veces, pero son los tipos de mutilaciones que sufren las mujeres, ¿no? Ahí está, esa es la infibulación, que es la peor, que hay datos que dicen que se hacen más en países como Egipto, pero bueno, en fin. Y este es el doctor Denis Mukwege, el médico del que os hablé. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Nobel de la Paz. Ha recibido también el premio, a ver si lo digo bien, Sájarov. Ha recibido varios premios y la verdad es que merecidísimo. Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocités des masses commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés dans les zones de conflit. Les batailles se passent sur le corps des femmes. Les viols se commettent avec extrême brutalité. Une véritable arme de guerre, si pas même une stratégie de guerre, mais qui est bon marché, mais redoutablement efficace. Leur corps blessé, leur cœur brisé et leurs esprits détruits avaient besoin d'être guéris, consolés et restaurés. Nous avons l'espoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo. L'espoir que ce grand pays devienne une nation de paix et de justice. Ese es el discurso que hizo cuando recibió el premio. Y ahora el minuto 6, a ver si hay. Isha sasa nilikuwa kutravai waendela hamwe bakifika bakiacha wananichomeka kisu fasi moya hivi vya mtumbu vilishauza vyote, ndio vile bakinifikisha msale dope. Kufika msale dope ndio pale akianza travai yake nikataa kwanza kutomi hapa ndio festili na mavi vyote vilikuwa vinapita fasi moja hivi. Nilishakuwa na operation kenda. Njuva kuharibisha wakati ya hivi mbona si atasia unawe hivi ajitahidi akuse mikoyo akuse mavi. Nikisikia ninajipenda na nikisikia ninampenda sana, nikisikia tena saa vile mroho yangu. Este es el testimonio de una víctima. Podéis ver el grado del daño que sufren los cuerpos de las mujeres víctimas de estas violaciones tan atroces. Luego os recomiendo, por favor, ver todo el documental. No tiene desperdicio, de verdad. Esta mujer explica cómo... Bueno, vamos viendo luego. Sí, esta mujer cuenta cómo llegan los soldados, o sea, cómo se producen las violaciones. Y lo que más me llama la atención es cómo lo cuenta, con esta resiliencia. O sea, vamos a ver. Embunduki baisha embuhodi fungura murango fungura ali umunyu mpano mwana nabalo bayashe yo fungura baisha baguhebe haliya bakurole bakugalike haliya omunyarwanda asha kurole no mwana wawe ali akubona nabalo ali akubona agaliga luka abwire balo na ugendaga ojire kuliya embere na orole omukazi embere z'abana agaluka arole omwana wa mukulu mulume mukulu ne ayishe mbu yankanyuko
olya mwana naye buli anaobohirege erya mbunduzi aje ko naye ni nako lamushamukirako hano awusamushamukirako balere heke ngoro hano bamunige halinsa balera mukazi muguma ehe bamurola matrisi goshi bafunde mwenyunu ntiya bakunula n'abandi bagenda kabarola bakaba bakabo. J'ai travaillé au bloc opératoire et j'opérais, ça ne finissait pas. Et à la fin, j'ai constaté qu'il y a des femmes que j'opérais pour la deuxième, voire même la troisième fois. Et le choc était venu quand j'ai opéré pour la première fois une fille née à l'hôpital, issue du viol, qui elle-même avait été violée à l'âge de 8 ans. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai compris que, en fait, je commence à soigner les enfants nés issus du viol et que je ne veux pas me retrouver en train de soigner les petits-enfants. Il fallait une action. Si queréis luego comentamos. Vemos el último trozo que esto y luego... Ces féticheurs. Moi, je crois que c'est la première action. Parce que ce sont eux qui sont en train de tromper ces gens que si vous couchez avec une petite fille, vous voyez le sang de la fille vierge, vous aurez la richesse. Il faut dénicher d'abord tous les féticheurs qui sont oui, la sorcellerie. Ils sont là, ils sont connus. Ici, on voit une lésion post-viol. Il y a une déchirure de la cloison recto-vaginale. Et alors, il n'y a pas de différence entre l'anus et le vagin. Là, on est même incapable d'aller. Et comment tu vas reconstruire? Bon, je vais reconstruire, mais maintenant, le challenge, c'est rendre le vagin perméable. Vous n'avez jamais vu ça avant. Hein? Ce n'est pas un acte isolé. Il y a 4 petites filles qui attendent le même type d'intervention. Je signale que c'est donc le 13e patient. 3 décès. 3 décès. Dont un enfant de 9 mois, un enfant de 2 ans et un enfant de 4 ans. Moi, je pense que il faut que les mecs prennent la responsabilité. Ça ne pourra pas tuer, mais régler. Ça, c'est parce que tu es en colère. Ben non. Parce que moi, je pense que cette petite fille, avec cette fibrose à 20 ans, elle ne pourra même pas avoir de rapports sexuels. Elle, sa vie est fichue comme ça. Ben, on ne sait pas combien de fillettes ce monsieur va détruire avant qu'on l'attrape. On ne peut pas changer si... ¿Qué tal? Ya lo siento, ¿eh? Pero es que esto explicado por mí igual no tiene el mismo... Os puedo intentar contar, pero... Son casos de verdad terribles. Cuando hablamos de la situación del Congo, del uso que se hace del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, es que no tenemos conciencia de lo duro que es. Y habéis oído lo que... Luego en el vídeo hay más... hacen como asambleas comunitarias, intentan concienciar, pero es que hay mucho trabajo. Mucho trabajo. No sé si quieres hacer algún comentario o sigo. Estás digeriendo. Luego si es al final. No, si es al final, vale. Lo que había comentado, que habló Ave María, perdón, de los... ¿Eres Ave María? Ave María está bien. Ave María está bien, perdóname. Sí, habló de los medicamentos, pero aquí, por ejemplo, tenemos en una mano que yo diría que es la de la ciencia, la occidental, la de las personas que más o menos, ¿no? Hemos tenido acceso a la cultura, ¿no? Al conocimiento, y en la otra mano está el otro lado del mundo, ¿no? El otro lado de la gente. Aquí están varias medicinas.
que se usan normalmente en la salud de las mujeres. El gongolí se usa mucho en Mali, sé que han hablado antes del Mali, sí, se usa mucho en Angola, en fin, en muchas partes de África, cuando hierven un poquito del palo del gongolí, algunas veces para provocar el parto. Cuando una mujer está, lo que es la oxitocina, cuando una mujer está ahí, venga, va, pues un poquito del gongolí. Y después del parto, para los masajes, la cuarentena que tenemos aquí, que la cuarentena la pasamos nosotras solas, pero en África, la cuarentena, la mujer la pasa con las madres, con las tías, con las hermanas mayores. Tú estás en casa y al bebé casi ni lo ves. Porque el bebé viene, la tía venga, trae, te lo llevan, si estás amamantando, pues te pone un momento al pecho, pero tú estás en un sitio prácticamente encerrada y hay culturas en que hay creencias que tú no puedes salir a la calle antes de la cuarentena. Creencias espirituales, tradicionales, en fin. Entonces, durante esta cuarentena te dan masajes con el gongolí por todo el cuerpo, te ayudan a quitar las sobras de la placenta. Te tienes que sentar con el agua esta caliente y te van limpiando. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué es? Oye, no lo sé, pero funciona. Lleva años funcionando. Había que coger estas hojas y analizarlas, ¿no? Luego está el ajenjo africano también, que se usa es mucho para las ETS, rollo gonorrea, sífilis, candidiasis, clamidias. Hay creencias de que si te sientas en estas hierbas calientes, que es antibiótico natural. Y luego también beber un poquito. Y luego el aloe vera, aquí ya conocemos todos. El aloe vera en algunos países también se usa para el tema de la malaria. Y estos botes aquí os he traído, no sé explicar qué es. Ves que son ranas o lagartos, tendrán su utilidad médica. Y aquí todos las posibles hierbas que se usan. Es decir, la gente que vive en las zonas urbanas o en pueblos donde llegáis lo de Farmamundi, Médicos del Mundo, farmacéuticos, en fin, donde llegáis, pues pueden tener acceso, pero los que no, ¿cómo se curan? Es que de alguna manera hay que salir adelante. Y lo mismo hablo de África como podría hablar de Asia o de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues la gente... Y no he puesto todos porque hay un montón, pero esos son más o menos los famosos, ¿no? Luego hay los que la gente, por ejemplo, cuando hacen la circuncisión al niño para que se cure, en fin, ya tendríamos que estar aquí toda la tarde, pero hay muchas medicinas tradicionales que no necesitan de almacenamiento. Esto es todo, venga, va. Y luego, en Cruz Roja. En Cruz Roja hemos atendido a mujeres venidas de muchas partes del mundo. Aquí he puesto de los países donde más han llegado mujeres, ¿vale? Y he recogido las violencias que estas mujeres suelen manifestar, que han sufrido y que en su mayoría son las violencias que les han hecho huir de sus países y llegar aquí pidiendo asilo. Las mujeres que llegan de Argelia, en su mayoría vienen víctimas de violencia de género. Víctimas de violencia de género que incluso a mí me gustaría añadir otro término, víctima de violencia familiar también. ¿Por qué? Porque muchas dicen, mira, es que no podía más con mi marido, del maltrato, de todo, la violencia sexual dentro del hogar, todo. Y he ido donde mi familia ha dicho, me quiero divorciar, por favor, ayudarme. Y le han dicho, maja, es que aquí ya no hay hueco, tienes que arreglarlo con él. Entonces muchas mujeres al final, y las que aún así son rebeldes y se divorcian, pues tienen el rechazo social siempre. Entonces no les queda otra sino salir. Luego del Congo también lo que hemos visto, muchas violencias, en fin, en general, y muchas ETS también.
ETS, no solo VIH, pero sífilis, en fin, muchas enfermedades de transmisión sexual. ¿Dónde las adquieren? No en el país muchas veces, sino durante la ruta. Son enfermedades que porque las mujeres durante la ruta migratoria sufrimos, las mujeres, porque nos pasaría a cualquier una de nosotras, si estuviésemos solas por ahí, muchas violencias sexuales, y estas violencias pues muchas veces pues nos dejan estas enfermedades. De Costa de Marfil, violencia de género, mutilación genital, cosa que en el Congo no, la mutilación genital no se practica, o que tengamos registro. Matrimonios forzados, muchísimos, y ETS también. En Gambia lo mismo, mutilación genital, matrimonios forzados, ETS, Guinea-Conakry, lo mismo, Mali, lo mismo. Yo creo que tenéis los datos de matrimonios forzados. En Marruecos lo mismo que Argelia, más violencia de género, mutilación genital, que nos conste ninguna. Mauritania, lo mismo. Senegal, igual que Mauritania. Islas Comores también, violencia de género. Camerún, violencia de género, ETS, pocos o casi ningunos matrimonios forzados, por lo menos que tengamos constancia. De Nigeria, lo mismo, violencia de género, mutilación genital, matrimonios forzados y las ETS. De todos estos países, los pocos países que las mujeres han manifestado haber usado medicación, digamos, ¿cómo digo? Normal, la palabra normal no me gusta. Eso es. La medicación de las farmacias han sido pues Argelia, Marruecos y las Islas Comores. Pero en las Islas Comores una parte también mucha medicina tradicional. Tú hablas a una mujer de Mauritania o de Mali, oye, ¿y tú qué tal? Y cuando tienes, te pica ahí abajo, ¿qué haces? Pues no, yo pongo, te dicen el nombre, lo que pasa es que luego no lo retengo. Pues mira, María José igual se acuerda de un nombre. Pues nos sentamos en esto, ponemos tal y eso, doble, oye, y ya está. E incluso, fíjate, para practicar abortos. Lo que ha dicho Ave María, al final, tú tienes ya 6 hijos, te viene otro más, ¿qué haces? Y no se puede enterar nadie. Pues unas hierbas se mezclan con otras, tú pones ahí, te acuestas no sé cómo y luego no levantas el pie, te pones esto, oye, y al día siguiente ha salido. Perfecto. Hay que crear más relaciones porque hay mucho que aprender con estas mujeres, la verdad. Entonces, básicamente, esta es la problemática que traen. Recomendaciones, pues lo que he comentado antes. Entender la idiosincrasia de cada país. Lo que nos vale aquí, seguramente ahí no. Y si vale, pues hay que buscar a ver cómo. Y antes de llevar cualquier tipo de medicamento, los líderes o las lideresas comunitarias, especialmente los anticonceptivos. Porque para las mujeres negras africanas el ser madres es como el comer. O sea, no se puede concebir el hecho o entender el hecho de ser mujer y no haber sido madre. Entonces, cuando vamos a hablar de anticonceptivos hay que explicar que no pasa nada, porque cuando hablas con las mujeres en la Cruz Roja, te dicen, uy, igual te pone uno que luego no puedes nunca más quedarte embarazada, porque esto te da como químicos y cosas de estas, y tal, y te pinchan y te pone, igual te pone un chip, que luego tal. Es decir, que hay muchas creencias que hay que intentar, antes de llegar a estos entornos, hay que intentar explicar, oye, tal, esto y aquello, ¿no? Y luego indagar también los beneficios reales de la medicina tradicional. Porque, oye, a lo mejor ahí hay la respuesta a los tratamientos a muchas enfermedades. Solo basta con investigar un poco más, ¿no? Luego, informar sobre la importancia de acudir a los hospitales, porque creo que has dicho tú también, Ave Mari, del tema de que cuando muchos llegan a los centros de salud, ya es bastante tarde. Porque yo voy tirando de las hierbas, tiro de las hierbas,
y para cuando me doy cuenta ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces hay que informar, decir, mira, si pasa esto, ir allí, te hacen una analítica, te miran lo otro y se sabe exactamente qué medicación necesitas para según qué tratamiento. Y luego educar a las mujeres, a las madres y a las niñas sobre la importancia y los beneficios del acceso a la asistencia médica y medicamentosa. Porque todavía parece broma o parece, no sé, surrealista, pero hay mucha gente que todavía no lo ha entendido. Entonces es muy importante. O sea que la educación, como decía Nelson Mandela, es la base para todo. Siempre le acabo dando la razón a este hombre. Millesker. Muchísimas gracias, Hilaria, por mostrarnos todas estas realidades que son duras, pero es necesario ver. Pues ahora, para finalizar estas ponencias, voy a dar lugar a Bárbara Ruiz Balzola, que es delegada de UNRWA aquí en Euskadi. La delegación de UNRWA contribuye al trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Medio, mediante la concientización del pueblo vasco de las condiciones de vida de la población palestina de refugiados. Y hoy nos va a estar hablando del acceso a la salud en contextos de conflicto y el caso específico de Gaza. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik, y eskerrik asko por la presentación, Julieta. Vamos a dar un salto geográfico bastante grande y lo primero, si me permitís, voy a presentar qué es UNRWA para luego hablar del contexto, porque si no, no se entiende mucho. UNRWA se crea en 1949, es una agencia de Naciones Unidas, como bien ha dicho Julieta, y se crea para dar servicios básicos a estas personas, a las refugiadas de Palestina. Son personas que en 1948 tuvieron que huir como consecuencia de la creación del Estado de Israel. En aquel momento eran 720.000 personas. Se les concedió el estatus de personas refugiadas por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas a ellas y a sus descendientes. Por eso hoy en día son casi 6 millones de personas repartidas entre Siria, Líbano, Jordania y territorio palestino ocupado. Este es el mapa del área de operaciones de UNRWA. Lo que hace UNRWA desde que su creación es inicialmente dar una respuesta de emergencia muy básica a todas estas personas que se refugian en campamentos improvisados, y posteriormente, a lo largo de las décadas, pues, esos campamentos se convierten en barriadas cercanas a ciudades. Los servicios pues, van cambiando, evidentemente, también las necesidades de la población se van siendo cada vez de mayor calidad. Y a día de hoy, como decía, son casi 6 millones de personas, la mayoría viven en campamentos, en 58 campamentos repartidos en toda esta región. ¿Qué es lo que hace UNRWA en términos de salud? Lo que tiene es un programa de atención primaria. UNRWA, a diferencia de otras agencias de Naciones Unidas, hace gestión directa de sus servicios, es decir, tenemos nuestra red de centros de salud, tenemos nuestra red de escuelas y centros de servicios sociales. Esto es bastante único y por ello tenemos 33.000 trabajadores, el 99% de ellos son palestinos, que directamente proveen de servicios a su propia comunidad. Por ello, también representa una fuente de empleo muy grande para la propia comunidad palestina. Y bueno, el programa, el corazón de UNRWA es la educación, pero como aquí vamos a hablar de salud no me voy a meter en educación, pero que sepáis que es el servicio más importante, son 500.000 de niños y niñas que estudian en nuestras escuelas. Y el segundo en importancia es el de salud, son centros de salud primaria, unos 140, donde trabajan más de 3.000 personas. La media de 6,9 millones de visitas de pacientes es un poco mayor ahora mismo y bueno, pues también trabajamos salud sexual y reproductiva en todas las áreas de operaciones. Específicamente con financiación vasca estamos trabajando en Líbano y próximamente empezaremos a trabajar también en Siria. Y me voy a ir al título un poco de la ponencia, ¿no? Que era hablar del caso de conflicto en Gaza y cómo está afectando esto especialmente a las mujeres y niñas. Bueno, sabéis que llevamos desde el 7 de octubre más de un año de una ofensiva brutal sobre Gaza y evidentemente esta brutal ofensiva, que lo habréis visto todos en las noticias, redes sociales,
afecta a toda la población civil, pero especialmente a las mujeres y a las niñas, pues por la posición específica que tienen en la sociedad como consecuencia de los roles de género que hay en todas las sociedades del mundo. Lo primero que hay que decir es que esta situación no empieza el 7 de octubre, la ocupación lleva años y en el caso de Gaza el bloqueo ya ha entrado en su 17º año. Esto quiere decir que desde hace 17 años la población civil no puede ni entrar ni salir con libertad de Gaza, no se puede ni importar ni exportar con libertad. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, es especialmente terrible la situación de las mujeres enfermas de cáncer, que cada vez que piden salir de Gaza para ser tratadas, pues se les deniega, ¿no?, el permiso, o incluso niños que necesitan ser tratados se les concede la posibilidad de salir y tratarse en Jerusalén, pero no se permite a las madres ir con ellos. Y así un sinfín de consecuencias sobre la vida diaria. Pero es importante resaltar que no empieza el 7 de octubre porque, bueno, pues lo estaréis viendo que todo se está situando en esa fecha, pero la ocupación lleva décadas operando y en el caso de Gaza en la forma de un bloqueo que ha provocado que sea una zona donde se habla de desdesarrollo, ¿no? Un ejemplo muy claro es nuestro programa de distribución de alimentos en 2007. Funcionaba para 12.000 personas que recibían cestas de ayuda alimentaria. Justo antes del 7 de octubre eran 1.200.000 personas. Esto solo lo explica años de bloqueo y de falta de desarrollo ocasionado por todo esto. ¿Y qué está pasando desde el 7 de octubre en términos de salud? Bueno, lo primero, aquí tenéis un mapa de lo que es Gaza para entendernos un poco mejor. La población de Gaza son más de 2 millones de personas hacinadas en un espacio de 365 kilómetros cuadrados. Es una de las densidades de población más altas del mundo y eso explica, entre otras cosas, que todas las ofensivas que ha sufrido, que son 8 grandes ofensivas, esta la peor, pues el número de personas asesinadas y heridas sea tan altísimo. El grado de destrucción al que está siendo sometido Gaza, lo estamos viendo, es enorme y no tiene precedentes en términos de personas asesinadas y heridas. Aquí tenéis la última cifra que se maneja del 2 de noviembre, probablemente sea muchísimo más alta, hay mucha gente bajo los escombros todavía, pero bueno, sabemos que más de 40.000, 43.000 personas civiles han sido asesinadas como consecuencia de los bombardeos por tierra, mar y aire y todo lo que han ocasionado. De todas estas personas se calcula que más de 7.000 son mujeres y más de 13.000 niños y niñas. De hecho, un último estudio que sacaba el Alto Comisionado de Derechos Humanos hablaba de que el 70%, ¿no?, de la población asesinada entre octubre y creo que era hasta julio más o menos la investigación, serían mujeres y niños y niñas. Esto pues evidentemente es muestra de que no se están respetando las normas básicas de derecho internacional humanitario y también señalar que a pesar de que evidentemente la afección sobre niñas y mujeres es gravísima, sobre los hombres también. Y en este caso creo que hay que señalarlo porque el proceso de deshumanización al que se ha sometido a la población palestina pesa mucho sobre los hombres en estos últimos 12 meses, a los que se les presenta una y otra vez como combatientes de Hamás. Y dentro de estos hombres es población civil también, ¿no? Entonces también es necesario contrarrestar ese discurso porque parece que bueno, eso es excusa para acabar con quien se quiera. ¿Qué más vemos en términos de la afectación a mujeres y niñas, lo que se está produciendo? Bueno, pues el número de mujeres y niñas desplazadas ronda casi el millón. Ahora mismo 1.900.000 personas están desplazadas dentro de Gaza. Si recordáis desde el inicio, el ejército israelí ha emitido diversas y sucesivas órdenes de evacuación sobre el territorio. De hecho, se calcula que aproximadamente el 80% del territorio de Gaza está bajo estas órdenes de evacuación y esto ha provocado el desplazamiento forzoso de la mayoría de la población, en muchos casos hasta 9 y 10 veces. Es desplazamiento forzoso, no es evacuación. Evacuación es el término neutro y amable que se utiliza, pero una evacuación se tiene que producir en condiciones de seguridad a un lugar donde esté garantizada la seguridad. Las personas han sido atacadas cuando huían y siguen siendo atacadas donde se refugian.
y esto afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas, que están yendo de un lugar a otro, a veces, como digo, hasta 10 veces, y esto no solo les pone en riesgo en términos de detenciones arbitrarias que sufren por el camino, que las están sufriendo, sino también en términos de perder a sus niños por el camino. Esto se está produciendo constantemente. Se calcula que hay unos 10.000 niños separados de sus familias, con una dificultad enorme para poder reagruparles. Y además, allí donde se refugian, las mujeres y las niñas sufren especialmente la falta de intimidad y el hacinamiento en el que está toda la población. UNRWA en todas las ofensivas abre sus escuelas para que se pueda refugiar la población. En este caso, evidentemente lo hemos seguido haciendo, pero dado el número altísimo de personas desplazadas, pues tenemos las instalaciones totalmente colapsadas. La población está en unas condiciones de hacinamiento terribles. ¿Cómo afecta esto a niñas y mujeres? Pues no podemos garantizar su privacidad, no podemos garantizar su higiene. Hablamos de que 500 personas comparten un baño y 1.000 una ducha. No podemos garantizar su salud menstrual, porque no hay medios para mantener una higiene y porque tampoco tienen la privacidad. De hecho, muchas mujeres hablan, ¿no?, de que prefieren a veces no beber agua para no tener que ir a sus baños. Cada vez hay más enfermedades de tracto urinario. También, evidentemente, hemos tenido casos en los refugios de violencia de género, pero es muy difícil ahora mismo tratarlos y gestionarlos. Porque todo el sistema de justicia ha desaparecido en Gaza, la policía ha desaparecido en Gaza, ¿no? Cuando se destruye todas las instituciones que pueden mediar en caso de conflicto, pues al final lo que estás provocando es que la población no tenga posibilidades de supervivencia. Tenemos este número que sepamos, ¿no?, de niños y niñas que ahora mismo son huérfanos, es probable que sean muchos más. Y sabemos que hay más de 150.000 mujeres en Gaza embarazadas o en periodo de lactancia. Mujeres que no están recibiendo la atención que necesitan. ¿Por qué? Pues por un factor muy simple. Dentro de todo este grado de destrucción al que se ha sometido Gaza, la destrucción del sistema sanitario ha sido particularmente grave. Si recordáis, casi todos los hospitales en Gaza han pasado por el mismo proceso de ataque, con bombardeos, con francotiradores, luego de sitio. Se han sitiado los hospitales durante semanas, impidiendo al personal sanitario y a los pacientes recibir comida y agua o escapar. Y posteriormente, cuando estos sitios terminaban, se obligaba al personal sanitario a dejar el hospital y a los pacientes que podían abandonarlo por su propio pie. Cuando se ha podido regresar a los hospitales, una vez terminadas estas operaciones del ejército israelí, lo que nos hemos encontrado es pues, con pacientes que han muerto porque no eran atendidos, y esto incluía bebés en incubadoras, y con fosas comunes en la mayoría de los hospitales, en los patios, los grandes patios de los hospitales. Esta situación ahora mismo es especialmente terrible en el norte de Gaza. El norte de Gaza lleva más de un mes sin apenas acceso de ayuda humanitaria. Y los hospitales han sido atacados también allí, de tal manera que ahora mismo están funcionando bajo mínimos. De hecho, todas las solicitudes que está haciendo la Organización Mundial de Salud para entrar con equipos médicos internacionales están siendo denegadas. Y hay una falta de recursos humanos brutal y también de medicamentos y otros elementos necesarios. De hecho, bueno, aquí tenéis lo que ahora... Esto es a 16 de noviembre lo que está funcionando, ¿no? Es cierto que la situación es terrible, pero los palestinos y sus capacidades son también tremendas y siguen. Hay 17 hospitales que funcionan parcialmente, puntos médicos y hospitales de campaña. En el caso de UNRWA tenemos operativos todavía 17 centros de salud de atención primaria, donde la labor mayoritaria que se hace es bueno, pues tratar de atender todo aquello que no necesita llegar a hospital para no colapsar más los hospitales. Además, en los refugios pues tratamos de detectar casos, ¿no?, que necesitan con equipos móviles de médicos, enfermeras, matronas, y atender todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva que podemos. Y estaba hablando también del norte. De que no se puede acceder. Como os decía, hace un mes que apenas se puede acceder
Y bueno, esto ha llevado nuevamente a nuevas oleadas de desplazamiento forzoso y está colapsando también la zona de la ciudad de Gaza porque no hay suficiente recurso para atender. Esta falta de recursos, como la falta de la llegada de ayuda humanitaria, es clara que la causa, ¿no? Los diversos conflictos que habéis ido mencionando, la población puede más o menos huir, pero aquí no. Gaza está sitiada. Y quien controla quién entra y quién sale es el gobierno de Israel a través de su ejército. ¿Y qué ha estado haciendo desde el inicio? Pues obstaculizar la entrada suficiente de ayuda humanitaria. Antes del 7 de octubre entraban 500 camiones al día. El último mes han entrado una media de 36 al día, en el momento en que las cosas están peor. El sistema de entrada de los camiones es terriblemente ineficaz porque se somete a cada camión a una inspección minuciosa y si se encuentra cualquier artículo que se considera que puede ser de uso militar, se echa todo el camión para atrás. ¿Y qué es esto de considerar que puede ser de uso militar? Israel, desde que comenzó el bloqueo, tiene una lista de artículos de doble uso que considera que no pueden entrar en Gaza porque además de un uso civil pueden tener un uso militar. Esta lista desde el 7 de octubre se ha ampliado y ahora mismo en ella figuran cosas tan esenciales como los anestésicos, tijeras quirúrgicas, kits de higiene para mujeres, tiendas de campaña y un largo etcétera. Esto explica que hayamos visto pues, esas terribles imágenes de equipos de cirujanos operando sin anestesia. De hecho, ha habido un gran número de cesáreas sin anestesia, amputaciones sin anestesia. De hecho, se calcula que Gaza es el lugar del mundo donde hay más niños amputados ahora mismo, y huérfanos también. Y bueno, pues que no se pueda tratar muchísimas enfermedades. Recordaréis que surgió hace unos meses el primer caso de polio en 25 años. Esto tiene que ver con pues, todo el sistema de aguas también dañado, ¿no? Aguas residuales que se acumulan, medicamentos y restos del sistema sanitario que se acumulan. Y en ese caso sí se ha podido completar una vacunación con la labor conjunta de UNRWA, la OMS y UNICEF. Y digo en ese caso porque es en el único que ha habido ciertas pausas de bombardeos para permitir la vacunación. La polio no conoce de límites, ni vallas, ni fronteras, ¿no? Entonces, claramente ahí también había un interés en evitar que se propagara. Y pues por terminar, lo que traigo básicamente son fotografías que ilustran lo que he estado contando, ¿no? El grado de destrucción a nivel de infraestructura es terrible. Se calcula ahora mismo que más del 70% de la infraestructura civil ha sido destruida y que se va a tardar décadas en poder reconstruir. Esto creo que es alrededor de un hospital donde se refugiaban personas pensando que en el hospital iban a estar más seguras. Esto también se ha repetido constantemente. Todos los edificios que tienen una protección internacional especial en tiempos de conflicto han sido asediados. Escuelas de UNRWA también han sido atacadas. Calculamos que 2/3 de nuestras instalaciones necesitan ahora mismo algún tipo de reconstrucción. Esto también es una escuela. Estas son las escenas del desplazamiento diario de las familias. Salen en cuestión de minutos de donde están con lo poco que tienen. Y estos son los campamentos improvisados que sobre todo se han establecido en playas, pensando que ahí pueden estar más seguras y seguros y que, como veis, tampoco son lugares donde se pueda garantizar la salud. Están en la arena, ahora mismo están en invierno, pero en verano también eran lugares insalubres y sobreviviendo pues, con plásticos y estructuras improvisadas. Estas son mujeres refugiadas, en este caso en un centro de formación profesional que tenemos allí. Y bueno, pues la afección a la infancia, las condiciones de hacinamiento de las que os hablaba en las escuelas y bueno, un sinfín de imágenes que ilustran la masacre a la que están siendo sometidos. Y yéndome un poco, porque yo creo que igual ya tengo que ir cerrando, ahí ando, ¿no? También pues, quería mostrar cómo la ayuda humanitaria está siendo utilizada como arma de guerra. Esto es un camión atacado por francotiradores israelíes y evidentemente cuando hablo de ayuda humanitaria hablo también de utilizar el hambre como arma de guerra, el agua como arma de guerra
y también el cuerpo de las mujeres como arma de guerra, ¿no? Y quiero mencionar, aunque sea brevemente, la situación en Cisjordania, porque no recibe foco mediático, pero también es muy grave. Como sabéis, Cisjordania también vive bajo ocupación desde hace décadas, y la ocupación en Cisjordania específicamente afecta a la libertad de movimiento de las personas, además de la construcción de asentamientos de colonos y colonas. El día a día de una persona en Cisjordania es muy complicado porque el desplazamiento le puede llevar horas para recorridos que podrían tardar minutos o poco tiempo, porque hay controles militares, hay un muro construido desde el año 2002, declarado ilegal, y son sometidos pues, a este tipo de controles militares donde se les hostiga, se les humilla, y especialmente a las mujeres se les hace pasar por muchos episodios de hostigamiento y abuso sexual. Además, hay una política de desplazamiento de la población, de confiscación de tierras y posteriormente construcción de asentamientos de población colona, lo que ha hecho que a día de hoy Cisjordania realmente sea, yo creo que lo que mejor lo describe es un queso gruyère, donde no hay una continuidad territorial donde habita la población palestina. Desde el 7 de octubre esto se ha intensificado muchísimo, tanto las incursiones militares del ejército, la violencia de los colonos hacia la población y todas las restricciones de movimiento. A día de hoy la mayoría de la población no puede salir de las aldeas y ciudades donde vive. Esto está ocasionando que muchos pierdan sus medios de vida y afecta a las mujeres en cuanto les expone a riesgo de detenciones arbitrarias. De hecho, el número de detenciones también ha escalado enormemente estos últimos meses, incluido a mujeres y especialmente a mujeres lideresas o mujeres activas en organizaciones de la sociedad civil palestina. Aquí os traigo la foto de una agricultura. La campaña de la oliva está terminando, ya ha terminado en Cisjordania. La oliva es uno de los cultivos más típicos en Palestina, más tradicionales e identitariamente más importantes. Y se les ataca deliberadamente, ¿no? Cada vez que hay una campaña de recogida de la oliva, se queman los olivos, se destroza toda la infraestructura agrícola, y esto también afecta evidentemente pues, a las mujeres que subsisten de la recogida de esto y también a sus tierras, ¿no? Que son las tierras de sus familias desde hace generaciones. Y yo creo que aquí voy a cerrar, porque si no, no me voy, y yo creo que ya he cumplido en tiempos. ¿Sí? Sí, vale. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara, por mostrarnos las realidades de Gaza, y ahora es verdad que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero me gustaría poder abrir un poco el espacio a ciertas preguntas concretas, ya que están las expertas, para no desaprovechar la oportunidad. Si alguien tiene algo que preguntar. Por aquí, sí. Hola, muchas gracias por la presentación a todas. Yo quería preguntar a Unrwa, digamos, con todo lo que está pasando, todo el ataque que está recibiendo el gobierno israelí, ¿no? Y pues negar básicamente las operaciones de Unrwa en el territorio. ¿Cómo están subsistiendo ahorita las actividades dentro del territorio? Y ¿qué va? Pues de la Corte Internacional de la ICC, no sé cómo se llama en español. La penal. La penal. Sí, según que hace ahorita momento no me da la cabeza en español, lo siento. Pues ha girado un tema importante, ¿no? Para el de arresto, por fin. Pero bueno. Es verdad. Por fin. Pero bueno, pues a ver también, o sea, cómo están las operaciones en este contexto. Gracias. Creo que es el micrófono, si lo giras un poquito hacia vos. Sí, ahí está. Sí. Pues, como muy bien has señalado, Unrwa lleva sometida a una campaña de desinformación, deslegitimación de su labor. No es nueva. O sea, Israel nunca ha sido especialmente amigo de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina, pero se ha intensificado este año. Primero comenzó con la alegación de que había trabajadores implicados en los ataques de Hamas el 6 de octubre. Esto fue el mismo día en que el Tribunal Internacional de Justicia dictaba las medidas cautelares en la demanda que Sudáfrica presentó por presunta comisión de genocidio. Y en cuestión de horas la noticia dejó de ser esa y fue la de
¿no? UNRWA tiene trabajadores terroristas. Esto ocasionó que en menos de 48 horas 16 países retiraran la financiación a la agencia, y no lo he dicho en la presentación, pero UNRWA no tiene un presupuesto propio. UNRWA depende que cada año los Estados miembros de Naciones Unidas quieran aportar. Entonces fue un momento muy crítico. Naciones Unidas lanzó 2 investigaciones, una externa y otra interna, para determinar la interna si realmente había responsabilidad criminal y la externa para ver si la agencia cumplía con los protocolos de neutralidad. Ambas investigaciones han terminado, la externa concluyó que sí, que hay protocolos de neutralidad en marcha, áreas a revisar, como en todos los lugares, pero que de hecho UNRWA tiene más que otras agencias precisamente por el contexto en el que opera. Y la investigación interna lo que determinó es que de todos los trabajadores que Israel decía habrían participado o serían miembros activos de Hamas, que solo 9 de ellos, si realmente Israel pusiera las pruebas que dice tener sobre la mesa, cosa que no ha hecho hasta el momento, pues sí, estarían implicados. Pero como no se puede verificar, pues tampoco se puede determinar. Una vez se ha acabado esa campaña, ha comenzado la que mencionabas tú, ¿no? El Parlamento israelí, ya antes del receso de las vacaciones de verano, empezó el trámite de 3 leyes para impedir actuar a UNRWA en territorio palestino ocupado. De esas 3 propuestas de ley, 2 se han aprobado. Una de ellas lo que quiere es revocar el convenio de inmunidades y privilegios del personal de Naciones Unidas, con lo cual, de ponerse en marcha, nuestros trabajadores no estarían protegidos por ello y podrían ser detenidos y se les podría aplicar la ley antiterrorista, cosa que pasa con personal de ONGs palestinas habitualmente. Y la otra medida lo que provocaría es que ningún operador, entidad pública israelí pudiera colaborar con UNRWA, con lo cual esto de facto supone que no podemos trabajar, porque si no, por ejemplo, si no podemos colaborar con el ejército para introducir la ayuda humanitaria, no podemos. El Parlamento se da un plazo de 3 meses para ponerlas en marcha, y Israel está obligado a presentar qué va a hacer en ausencia, ¿no?, de UNRWA, cosa que no sabemos. Lo que sabemos, porque se ha filtrado a medios, es por un lado una idea de privatizar la ayuda humanitaria en Gaza, contratar empresas de mercenarios. Esto se hizo en Irak y en Afganistán. Evidentemente no funcionó, porque la ayuda humanitaria, bueno, pues hay que cumplir con los principios de neutralidad, imparcialidad, derechos humanos, que una empresa de mercenarios no puede. Y no sabemos si va a ir por ahí o si tiene otro plan. Ahora mismo la diplomacia está tratando de revertir las medidas y convencer a Israel de que este paso ya es pues una declaración abierta en contra de las Naciones Unidas. Es verdad que resulta difícil defender que no va a traspasar esta línea roja cuando ha traspasado todas las que ha traspasado, pero sí, en mi opinión personal, creo que se está convirtiendo en un estado paria ahora mismo en el sistema internacional. Por mucho que siga recibiendo el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, que es terrible, pero sí se está convirtiendo en un estado muy incómodo, porque es el tema de UNRWA. Hoy la Corte Penal Internacional dictaba las órdenes de arresto, que es un paso, han tardado muchísimo, pero con las presiones a las que son sometidos esa Corte es increíble que lo hayan hecho. Entonces, bueno, yo quiero pensar que toda esa presión puede llevarle a revertir la decisión. Si no, pues veremos ya la debacle total en Gaza, porque no solo va a afectar a UNRWA, va a afectar al resto de organizaciones que se apoyan en UNRWA y en su capacidad operativa para poder trabajar. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Sí. Yo quería, por lo que has dicho, que tenías que sí, cuando el respeto a la diversidad cultural, sí, de hecho cuando he hecho la presentación, que he pasado los elementos de un programa rápidamente y los que debería haber nombrado en casi todos los puntos, y específicamente en el de anticonceptivos, pues con respecto a las creencias, a las normas sociales de la comunidad, de las mujeres, de los grupos más vulnerables, incluso de los profesionales sanitarios, claro.
Entonces no lo nombra, pero bueno, es evidente. Y en muchas de las actividades de información, formación que están planteadas hay, no solamente las mujeres titulares de Derecho deberían ser partícipes en el diseño de esas actividades y luego también en la evaluación. Y sabes que también, Ana Mari, todos los pastores de las iglesias, los líderes, lideresas comunitarias, porque tú puedes decir lo que quieras, pero si el pastor en la iglesia y el cura en la misa me ha dicho que esto es pecado mortal y es el anticristo y esto es lo demás, no hacemos nada. Para cualquier actividad que hagan los referentes comunitarios tienes que contar con ellos, porque si no, vamos, es para la comunidad el beneficio, no. Lo único, además, lo que hacemos nosotros es apoyar, no somos protagonistas, los protagonistas es la propia sociedad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es apoyar eso que se haga. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Vale. Pues voy a agradecerle una vez más, Cruz Roja, UNRWA y Médicos del Mundo por venir, y a todos ustedes, muchísimas gracias.